Parece que el tiempo no ha pasado por nuestro siguiente invitado. Cualquiera diría que se conserva en una cápsula del tiempo. Le conocimos por presentar un programa deportivo hace 30 años, pero desde entonces no ha parado de trabajar como un marinero del Titanic, una de sus pasiones. De blanco e impoluto, se embarca en una travesía junto a 6 mujeres con algo de piedad. Él es Javier Reyero. Periodista, profesor, orador, comunicador y presentador de espacios televisivos. A nuestro invitado de hoy no le gusta nada que le recordemos la larga lista de profesiones que tiene y que además maneja a la perfección, porque asegura que parece que no tiene tiempo para nada y sí lo tiene. Le encanta pasar tiempo con sus hijas, su mujer y su perro. Hablamos de uno de los rostros del mundo del periodismo deportivo más conocido de todo Madrid. Es Javier Reyero. Comienza Fútbol es Fútbol en Telemadrid hasta las 10:30. Durante más de una década fue el responsable de presentar Fútbol es Fútbol en Telemadrid, la cadena autonómica de la capital. Allí entró nada más licenciarse en el 88, formando además parte del equipo fundador de la cadena. Hoy nos contará mucho sobre los errores o aciertos de Telemadrid. Aunque empezó en este mundo sin vocación alguna, no dudaría en volver a repetir todos y cada uno de sus pasos. Pero no solo su vida y trayectoria se centra en la televisión. Es profesor en la Universidad Francisco de Vitoria, donde asegura es de las facetas en las que más a gusto se siente. También se dedica a formar a directivos y empresas para enseñarles a hablar en público y a mejorar sus habilidades comunicativas. Un hombre sumergido en las nuevas tecnologías, adicto al móvil y con la mentalidad siempre de emprender donde está el futuro, dice. Consejos, experiencias y anécdotas que hoy nos cuenta Javier Reyero. Muy buenas noches, Javier Reyero, bienvenido al plato de 6 mujeres sin piedad. ¿Cómo estás? Bien, abrumado en teoría, porque no debería estar acostumbrado a estar rodeado de tantas mujeres, pero es mentira, porque en mi casa mi perro y yo somos los únicos varones, todo lo demás afortunadamente son chicas. Bueno, pues vamos a hacer que te sientas como en casa. Periodista de profesión, pero no de vocación, o al menos cuando empezaste, cuéntanos. Y ahora, yo empecé a estudiar periodismo porque quería trabajar en la radio, luego acabé trabajando en la televisión por cosas que pasan y que uno no controla mucho, y yo me considero más un periodista por formación y un comunicador por deformación. A mí me gusta mucho la comunicación en todas sus facetas, pero no he sentido nunca esa necesidad de perseguir la noticia que es tan propia del periodismo. Me gusta, pero reconozco que entre comunicación y periodismo me quedo con comunicación. Bueno, una vez terminaste la carrera vemos que finalmente te ha ido bien en el mundo del periodismo, pero ¿volverías a elegirlo? ¿Volverías a estudiar periodismo o quizás otra cosa? No, volvería a lo mismo, porque cuando yo estudiaba teníamos mucha menos información sobre las carreras. Yo hacía programas de radio por mi cuenta en mi casa, con un micrófono, hacía todas las voces, jugaba lo que el resto de niños, no solo jugaba a la radio. Y yo pensé que lo más parecido a ese mundo para trabajar en la radio era periodismo. De hecho, el primer año estudié comunicación audiovisual por la parte de audio y me cambié a periodismo. O sea que yo creo que volvería a hacer lo mismo. Estudiar Derecho, biotecnología o económicas para acabar en la televisión es probable, pero a lo mejor no es el mejor camino. Entonces, Javier, perdona que me acaba de hacer mucha gracia. ¿Tú hacías de entrevistador y de entrevistado? Sí, yo hacía programas de radio, narraba, me entrevistaba, hacía las entrevistas, era el que hacía los comentarios y todo esto lo hacía con un pequeño radiocassette y ni siquiera lo editaba, lo grababa, no sabía editar, obviamente, lo grababa todo seguido y luego lo oía todo seguido. Yo he sido siempre muy friki, muy preocupante lo mío. Sabemos que a muchos periodistas deportivos nos gusta que os pregunten de qué equipo sois, pero has venido a 6 mujeres sin piedad, así que tú dirás. Voy a desilusionarte. Yo creo que un periodista, por el mero hecho de que sea de un equipo de fútbol, eso no le inhabilita para ser periodista deportivo, porque si no, todos estos niños que ahora se ponen las camisetas de Griezmann, de Cristiano Ronaldo, de Messi o de quien sea, no podrían estudiar. Lo que pasa es que en mi caso no hay tradición futbolística en mi casa. Mi padre empezó a ver partidos de fútbol cuando yo me dediqué a esto. O sea que yo no soy de ningún equipo. De hecho, una anécdota que cuento muy rápido, cuando yo estaba en Telemadrid, nosotros teníamos obviamente que defender los intereses de Real Madrid y Atlético de Madrid. Y lo hacíamos defendiendo un equipo que no existe, que es el Real Atlético de Madrid. ¿Qué conseguíamos con eso? Enfadar a la afición del Atlético de Madrid y enfadar a la afición del Real Madrid porque siempre quieren más. Y también eres un apasionado del motor. ¿Podrías decirnos un coche con el que te harías 10.000 kilómetros? Cualquier coche de fabricación norteamericana, si lo que quieres es que ruja.
cualquier coche que sea medio respetuoso con el medio ambiente si no quieres que te señalen. Y el coche que yo tengo, si quieres ir lo despacio que voy yo y quieres que no te multen. Eres uno de los mayores expertos españoles sobre el Titanic y hablaremos sobre ello más tarde, pero ¿cuál ha sido el mayor naufragio de tu vida, el peor momento que hayas pasado? Fíjate, todavía creo que está por llegar. Y no lo digo esto porque me ha ido especialmente bien. Yo creo que soy una persona con mucha suerte en la vida, pero, por ejemplo, no he tenido, y tocaré madera, aunque por aquí no la tengo, ningún fallecimiento de un familiar directo de lo que se llama primer grado. Yo creo que cuando eso te pasa a cualquiera en la vida, ese es el primer momento Titanic. Como a mí eso no me ha pasado, tengo fracasos profesionales, fracasos personales, pero no tengo la idea en la cabeza de ese gran naufragio como el del Titanic. Hablábamos precisamente de este naufragio del Titanic, un libro que coescribes hace unos años. ¿De dónde viene esa pasión por el Titanic? Pues también puro friquismo. Nosotros, Nacho, Cristina y yo, nos juntamos porque compartimos diferentes actividades empresariales y el día que celebramos el primer éxito con el primer cliente, en la comida nos ponemos a hablar y descubrimos que sentimos una pasión común, que es el Titanic. De manera que decidimos empezar a investigar, ellos ya habían empezado antes que yo, sobre cuántos españoles iban en el barco, cosa que no se sabía muy bien, si eran 5, 3, 15. Queríamos hacer un reportaje periodístico, luego un reportaje para televisión. Al final nos dimos cuenta de que teníamos tanto material que eso se podía convertir en un libro que nos costó llegar a tiempo, pero conseguimos publicar coincidiendo con el centenario del hundimiento del Titanic y que es, voy a desvelarlo, los 10 del Titanic. Es decir, había 10 españoles en el Titanic. ¿Y cómo os compaginabais para escribirlo? Nos repartíamos las tareas, la parte de investigación se le da muy bien a Cristina, la parte de documentación se le da muy bien a Nacho, yo escribí buena parte del libro, otra parte la escribió Cristina. Nos hemos repartido porque digamos que es un libro escrito a 6 manos, que es la mejor forma de escribir un trabajo de este tipo porque así tienes una visión un poco más amplia de las cosas. Eres profesor, orador, escritor, periodista, presentador de espacios televisivos. Creo que podrías seguir todavía más. Pero me da una pereza, Eli, oírte cuando oigo esto. Yo luego sé que la realidad no es así, pero yo entiendo que el que lo está viendo debe pensar, este tipo no debe tener vida o es todo mentira. Ninguna de las dos cosas. Y si tuvieras que elegir una faceta, ¿en cuál te sientes más cómodo? En la de padre. La de padre. En la de padre de 2 hijas, que esa no la han mencionado. En la de padre porque es la que me consume más recursos. Es la que me consume más recursos mentales, la que me da más emociones. Y en la parte profesional, yo creo que cada cosa tiene su momento. Yo estuve muchos años en un trabajo diario, en una redacción de radio y luego de televisión, con responsabilidades. No me apetecería volver a eso. Me lo pasé muy bien, pero tengo otras aspiraciones vitales en este momento. Y ahora, digamos que lo que más me gusta es enseñar y la comunicación corporativa, donde una de las cosas que también hago, no solo la producción audiovisual, sino también es enseñar. Enseño a mucha gente a hablar en público y esto me produce enormes satisfacciones. ¿Y cómo es esto, como que enseñas a gente a hablar en público? Sí, en España no viene de serie esto. No hacemos exámenes orales, no se potencia en la escuela y, sin embargo, cuando llegas a cualquier empresa, reuniones, presentaciones, llamadas telefónicas, entrevistas, yo me dedico a enseñar a la gente a hablar para convencer y hago muchos cursos para compañías y también formación de portavoces, ¿no? Por ejemplo, cómo hablar a una cámara de televisión como esta es parecido a hablar en público, pero tiene una serie de rudimentos que vosotras conocéis perfectamente y que hay que enseñárselos a la gente porque cada vez se hacen más vídeos corporativos, más videoconferencias. Esa es la parte docente. En el 88 te licencias y justo un año después te incorporas al equipo fundador de la cadena autonómica de Madrid, Telemadrid. ¿Cómo fue esa etapa? Pues bastante emocionante. Yo estaba en la radio en Onda Madrid desde el año 86. De verdad, yo cuando estudiaba, esto es importante que lo entiendan los espectadores, en aquella época en la universidad estaba muy poco valorada la televisión. O sea, los que estábamos estudiando periodismo no pensábamos en trabajar en la tele porque la tele no era glamurosa. Pero todo cambia muy rápidamente con la llegada de las autonómicas, la llegada de las televisiones privadas. Y a mí un día me dicen en la radio, mira, vamos a poner en marcha la tele, queremos hacer una prueba de cámara con varios. Voy allí a hacer la prueba y digo, pues sensacional, me van a mandar a mi casa. Y cuando salí del despacho me llamó Fermín Bocos, que entonces era el jefe de informativos, y dijo, tú, Hilario Pino y Fernando Olmeda vais a presentar el Telenoticias de Telemadrid, que es el primer informativo que se va a hacer en Madrid que no imita Televisión Española.
Claro, tenía 23 años. Yo creo que por eso no me desmayé. Me pasa ahora y me da un repelús y un patatús. A día de hoy, ¿cómo ves Telemadrid? Porque ha cambiado y mucho, no tiene nada que ver con la Telemadrid de entonces. ¿Cómo ves la empresa? Y sobre todo, ¿crees que se han cometido errores? Sí, además hemos cometido errores, muchos de los que estábamos ahí dentro, y yo también he cometido errores. A ver, yo creo que no es lo mismo cuando tú tienes una televisión autonómica o cualquier canal de televisión y compites contra 5 que el escenario en el que estamos ahora, que tardas tanto en hacer zapping en los canales que se ven en Madrid o en cualquier lugar de España, que es que no te da ni tiempo a dar la vuelta completa. Yo creo que en ese sentido Telemadrid pues, se quedó un poco desfasada en cuanto a lo que hacía la competencia. Y luego yo creo que muchos de los que estaban allí dentro vivían en un entorno que no era el entorno de la realidad, un entorno en el que parecía que iba a llegar un momento en el que la gente iba a cobrar por ser y cobrar un plus por ir. Este es uno de los problemas, ¿no? Y luego yo creo que desde la dirección de la empresa, a partir de determinado momento, pues la dirección se convirtió en algo más político que estrictamente profesional y eso acaba deteriorando mucho el producto, ¿no? O sea, culpa de todos, ¿eh? Yo además asumo la parte de culpa que seguro que la tengo por todo lo que hice mal cuando era responsable allí de contenidos deportivos. Precisamente en Telemadrid, bueno, esa cadena te ayuda a ser una de las caras más conocidas de la televisión y de Madrid por estar presentando más de una década Fútbol es Fútbol. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Qué te enseñó ese programa? Pues mira, vivir apasionadamente el directo, porque Fútbol es un programa que empezaba cuando la jornada de fútbol no era como ahora, que casi todo se jugaba el domingo entre las 5 y las 8, yo me sentaba en el plató y de los 90 contenidos que íbamos a tener durante 4 horas, cuando me sentaba teníamos 5 o 6. O sea, todo se iba haciendo sobre la marcha, era televisión sin red. Yo creo que eso te curte una barbaridad. Yo he hecho muchas horas de televisión en directo sin red y al final aprendes un montón de cosas que solo las puedes aprender de esa forma, porque además te tienes que entrenar. Yo descubrí haciendo ese programa que era imprescindible como presentador, conductor del programa, que tenía que ser capaz de hablar al mismo tiempo de que me hablaran por el pinganillo. Pero yo no he tenido nunca problema para que eso me pase. Yo creo que soy el único presentador que les dice a los realizadores, déjame siempre el canal abierto, porque prefiero enterarme de lo que está pasando en el control de realización antes de que me lo digáis vosotros, porque si pasa cualquier cosa voy a ser el último al que se lo vais a decir, porque como estoy vivo vais a pensar, bueno, pues este ya seguirá hablando. Entonces, todo eso se aprende haciendo directo de ese tipo, que es un directo muy emocionante. Bueno, efectivamente, nada menos que 11 años presentando Fútbol es Fútbol y luego una larga trayectoria como jefe de deportes en Telecinco. ¿Qué cambió? ¿Qué diferencia hubo entre trabajar detrás de cámara a trabajar delante? Bueno, al revés. En Telecinco también lo hacía. Lo que pasa, sí, en Telecinco, digamos que es una cadena nacional, era un reto muy interesante, pero en Telecinco en aquel momento no tenía nada que ver el planteamiento deportivo de Mediaset con lo que es ahora, ¿no? Nosotros lo único que hacíamos de deportes eran los bloques de deportes de los informativos. Entonces yo me di cuenta ya estando allí de que echaba de menos precisamente esto de lo que hablábamos antes, los directos, las retransmisiones. Era muy seductor estar en una cadena nacional comparado con una televisión autonómica, pero yo me di cuenta de que echaba de menos eso otro. Es curioso porque al poco tiempo de irme yo de Telecinco es cuando llegó la Fórmula 1 a Telecinco y luego cuando Mediaset se convierte en la referencia deportiva, pues porque ahora compra muchos contenidos deportivos que en aquella época era impensable. A lo mejor empezaron a hacerlo porque me fui yo. Espero que no, porque sería muy triste. Como vemos, tu trayectoria profesional está muy ligada al deporte, pero ¿en qué momento te das cuenta de que va a ser una de las grandes pasiones de tu vida? No sabría decirte, Alba, porque es que tampoco te creas que yo soy un apasionado del deporte. Yo soy un poco... va a sonar raro esto, pero lo voy a decir. Soy un poco mercenario. Yo empecé a hacer deporte en televisión porque surgió esa oportunidad, en la radio primero y luego en la televisión. Si hubiera sido un programa sobre información jurídica, pues a lo mejor ahora era un experto en información jurídica o en meteorología. Pero nunca he sentido esa pasión. Me gusta el fútbol, lo veo, me gustan los coches, lo veo, pero no soy el prototipo de periodista hiper especializado y que eso lo lleva en su ADN desde que tenía 5 años. O sea que lo vivo con cierta frialdad. Lo que más me llama la atención del deporte es toda la fenomenología que lo rodea. Me llama mucho más la atención eso que estrictamente lo que tiene que ver con los resultados. Hablamos de esa fenomenología porque ¿cuáles crees que son los pecados capitales que comete ahora mismo un periodista deportivo? Creo que tiene que ver con las tendencias. Ahora se valora poco la imagen y se valora mucho pues, lo que estoy haciendo de aquí ahora, ¿no? El chau chau, que decía Jesús Gil, que en paz descanse. El hablar.
Antes hablábamos de Fútbol es Fútbol. Ese era un programa que se basaba en las imágenes. Nosotros teníamos la prioridad para emitir los resúmenes. Ahora ya no tiene interés el resumen. Casi todos los partidos interesantes se han jugado el sábado. Ahora lo que han hecho las cadenas de televisión es generar estrellas. Estrellas del entorno opinativo. Yo creo que los periodistas, por lo tanto, no cometen pecados ni las empresas. Esto es una tendencia, a lo mejor es una moda, y vuelve a primar la imagen, o a lo mejor seguimos durante mucho tiempo en este entorno donde, desde mi punto de vista, en el mundo de la televisión deportiva, a los programas a veces da la sensación de que lo que les estorba son las imágenes del acontecimiento. Toda improvisación está escrita. Es una frase que decía mucho Iñaki Gabilondo. ¿Comulgas con ella? Sí, yo de hecho una de las cosas que le digo a la gente, por ejemplo, en los cursos es: no hay mejor improvisación que la improvisación preparada. Porque esta es una frase que me decía a mí uno de los primeros jefes que tuve en la radio, ¿no? Nos decía, mira, cuando oyes a grandes profesionales como Iñaki Gabilondo o como, no sé, José Ramón de la Morena en aquella época o Antonio Herrero, y a veces tienes la sensación de que están improvisando, no, están leyendo. Lo que pasa es que lo hacen tan bien que el oyente piensa que lo que están haciendo es improvisar. ¿Tienen capacidad para improvisar? Sí, pero ¿para qué arriesgarte? Es como un monologuista que da un monólogo. Tú vas a ver un monólogo y de repente piensas, uy, qué morcilla más buena ha metido. Claro, porque es muy incauto. No hay ninguna morcilla. ¿Para qué te vas a arriesgar a meter una morcilla si lo que se te da bien es interpretar un guión? Comulgo plenamente con esa frase. ¿Y crees que también se podría aplicar al periodismo deportivo, donde parece que hay mucha más improvisación, la retransmisión de los partidos, pero en realidad ahí también está todo escrito? No todo escrito, pero hay mucha más preparación de lo que la gente ve cuando está asistiendo a una retransmisión. Lo que pasa es que el acontecimiento deportivo es imprevisible, porque es imprevisible lo que pasa en un partido de fútbol, de baloncesto o en una carrera ciclista. Pero los roles, los papeles que juega cada uno, las cuotas de pantalla o de intervención están más medidas de lo que la gente cree, y sobre todo la radio y la televisión deportiva en España han hecho una cosa fantástica, y es la asignación de papeles, por una parte, los roles que están claramente diferenciados, y otra que no nos damos cuenta como espectadores y oyentes, y es cómo han integrado la publicidad, que esto es muy interesante para las empresas, como parte del contenido. Cuando tú oyes a Pepe Domingo Castaño hacer una mención publicitaria, es imposible separar la mención publicitaria del contenido del programa. De hecho, hay menciones que son más interesantes que el contenido. Esto es brillante. Y siempre están los equipos detrás. ¿Alguna vez sentiste presión por parte de algún equipo de fútbol a la hora de hablar de algún contenido deportivo? Bueno, y tanto. Yo, estando en Telemadrid y en la radio, he tenido que vivir varios vetos, creo recordar 2 del Real Madrid y 1 del Atlético de Madrid, porque de repente dijeron que algo que habíamos dicho en un informativo, en un programa, no les gustaba, y que entonces sus futbolistas, entrenadores, no hablaban con nosotros. Bueno, yo creo que esto al final forma parte del juego tensión, distensión entre empresa y medios de comunicación, y al final nosotros podíamos seguir haciendo nuestro trabajo y el perjudicado era el oyente o el espectador, que se quedaba sin escuchar a las estrellas. Yo creo que esto al final las empresas lo acaban entendiendo, pero todas las empresas deportivas en algún momento se les pasa por la cabeza esto de matar al mensajero. Es tremendo. ¿Y se llegaba a vetar ese contenido? Bueno, es que no hablaban con nosotros, entonces íbamos a las ruedas de prensa, no nos dejaban entrar, íbamos a hacer preguntas, no venían los futbolistas a nuestros programas. Bueno, estas cosas pasaban. Yo creo que ahora parecen como de otra época. No tanto, sí. Antes lo hemos mencionado, eres también profesor en la Universidad de la Francisco de Vitoria. Además una universidad que tú conoces, que es muy buena, porque tú has sido alumna. Sí, conozco muy bien, sí. ¿Qué papel asumes cuando estás delante de tus alumnos? ¿Qué rol tienes? El mismo, que yo creo que lo más importante es que aprendan, y me gusta mucho la docencia. Le dedico muchas horas, me parece cansado dar una clase, captar la atención de gente de 19, 20 años que son de naturaleza dispersa, y más ahora con la tecnología y los móviles. Pero sí que hay una cosa curiosa sobre esto. Yo estoy acostumbrado durante mucho tiempo a ser una cara de referencia, como vosotros decíais, sobre todo aquí en Madrid, pero también es cierto que cada vez hago menos televisión y esa referencia, pues, en las nuevas generaciones va menos, ¿no? Entonces yo normalmente no me suelo presentar cuando empieza el curso en clase, porque daba por hecho que mis alumnos me conocían. Hace 2 años, cuando acabo la primera clase, se me acerca un alumno y me dice: oiga, todo esto que ha contado usted es muy interesante, pero ¿usted quién es? Entonces, este es un golpe de realidad muy interesante. La fama y que la gente te conozca no es para toda la vida, ¿no? La gente joven ya no sabe que yo estaba en el salón de sus padres 5 horas seguidas el domingo por la tarde un montón de años, es lógico. Y aparte de enseñarles quién eras o quién eres,
¿Qué otras cosas les enseñas? ¿Qué consejos o qué tipo de asignatura, qué les impartes? Yo intento que todo lo que yo les cuento en la universidad les valga para lo que yo llamo la vida real, ¿no? Una orientación muy al mundo práctico profesional. Por ejemplo, a los estudiantes de periodismo, aparte de dotarles de las herramientas y las cosas que les van a venir bien y que aprendan cuestiones técnicas, yo soy muy insistente en, mirad, el mercado profesional va hacia algo que parece que da miedo, pero yo creo que en el futuro será fantástico, y es que no vas a estar siempre vinculado a la misma empresa, sino que vas a trabajar en diferentes proyectos, entrarás, saldrás, te irás a otro proyecto, entre medias te formarás. Esto normalmente al alumno joven, lejos de lo que se puede pensar, le da todavía mucho miedo. Esto de voy a ser mi propio jefe, todavía sigue la gente que ahora tiene 20 años y que hace nada tenía 15 pensando que sus trabajos, incluso en los medios de comunicación, van a ser para toda la vida. Yo no creo que les pase a muchos. Anécdotas seguro con excusas para faltar a clase, para llegar tarde, las habrás escuchado y muy malas. Yo no sé si te dije alguna para faltar a tu clase, pero seguro que alguna anécdota nos puedes No me cabe duda que sí. Excusas de todo tipo. Es muy recurrente el mundo del carné de conducir. Es muy recurrente y sobre todo es impresionante a algunos alumnos míos lo que suspenden en el carné de conducir por la cantidad de veces que se presentan. Pero seguramente la mejor anécdota desde hace bastante tiempo, yo creo que 11 o 12 años, y es que un alumno para faltar a clase cometió un pequeño error de sincronía y es que mató 2 veces a su abuelo. Lo utilizó una vez como excusa y luego una semana después o 10 días después... ¿No podía ser el otro abuelo? No, era el mismo abuelo, porque era... Entonces ya le dijimos, mira, verás, esto no puede ser. O tu abuela tenía 2 maridos o tú nos estás colando una milonga. Era la milonga. Hablando de la gente joven, a día de hoy, teniendo en cuenta pues, cómo está el paro juvenil y también considerando la situación del sector, ¿hacia dónde tiene que enfocarse un estudiante de periodismo, por ejemplo, si quiere, ya no digo triunfar, pero si quiere trabajar dignamente? Yo creo que tienen que empezar a incluir en el radar de su vida profesional el emprendimiento. O sea, que ellos sean emprendedores, y un emprendedor no quiere decir necesariamente que tú montes una empresa, sino que a lo mejor lo primero que tienes que identificar es qué sabes hacer. Eso se identifica por negación. Identifica primero lo que no sabes hacer y concéntrate en aquello que puedes potenciar, y a partir de ahí el emprendimiento es, primero crea una marca personal tuya, potente, clara, haz desde el principio en la carrera todo aquello que te pueda valer para tu desarrollo profesional y empieza a diferenciarte del resto. Hacer lo que hacen los demás te conduce a una vía que al final te lleva a una vía muerta, y yo este es un discurso que me oyen mucho mis alumnos decírselo, que se diferencien, que piensen en emprender y que sobre todo desde el primer día aprovechen nuestros estudios, nuestros platós, nuestras redes sociales para hacer cosas, y al final te das cuenta de que los más activos son los que antes llegan al mercado profesional. Pero, por ejemplo, en los medios de comunicación hoy en día son tan herméticos, ¿no? Es tan difícil entrar. Si un estudiante quiere seguir tus pasos, por ejemplo, sería prácticamente imposible. Bueno, ahora existe la posibilidad que ha existido siempre, y hacer prácticas, hacer una beca, y esto generalmente siempre lleva a un debate interesante con los alumnos. Es, vale, yo hago una beca, por la beca no me pagan nada, ¿cuánto tiempo tengo que estar con esa beca? Yo siempre les digo 2 cosas sobre esto. Sé que suena mal estar trabajando y que no te paguen, que uno se siente bastante afrentado, pero si al final esa empresa en algún momento puede contratar a alguien, es más probable que contrate al que tiene en su ámbito de influencia que al que ya no está, no porque lo odien, sino porque lo han olvidado. Y segundo, ¿dónde vas a aprender más? ¿En una beca que te pagan poco o nada, o en tu casa? Si crees que vas a aprender mucho en tu casa porque eres un buen emprendedor y crees que vas a hacer cosas, deja la beca. Si no lo tienes claro, mantén la beca y sobre todo lucha para que por lo menos no te cueste dinero ir a un medio de comunicación, que a mí esto me parece impensable. ¿Sería mejor que las empresas de comunicación pagaran a los becarios? Lo digo ahora que estoy en un medio de comunicación. Sería fantástico y os lo tenéis que plantear. O sea, debería empezar por las 2 partes. Pero la realidad es la realidad y los sueños, sueños son. Bueno, este medio de comunicación sí que pagan los becarios. Muy bien. Hemos estado un buen rato hablando de tu larga trayectoria pasada, pero ahora, ¿cuáles son tus proyectos? ¿En qué estás centrado? Me dedico mucho, como os decía antes, a la comunicación corporativa. Esto quiere decir que hago mucha producción audiovisual, de vídeos para empresas, formo a mucha gente que tiene que hacer ese tipo de tareas
o cursos de hablar en público, sigo siendo profesor universitario, presento un programa de motor en Antena 3 que se llama Centímetros Cúbicos, doy muchas conferencias de comunicación, de hábitos de vida saludables, conduzco muchos eventos y además tenemos una empresa que se llama All Voices, donde lo que hacemos es ponemos locutores profesionales al servicio de empresas que tienen diferentes iniciativas. Si a todo esto unes que tengo un perro, que es un braco de Weimar, que hay que sacarlo a pasear y a correr todos los días, 2 hijas y esposa, o sea, de verdad es que no me dan la vida. Yo te iba a preguntar que cómo te organizas para poder llegar a todo. Es bueno cuando uno cuenta esto que estoy contando yo, porque en el fondo cuando no tienes jefe, tienes muchos jefes muy exigentes, pero no manejan tu agenda. Yo le puedo decir a un cliente que la reunión en lugar de a las 9:30 sea a las 10:30 porque tengo algo antes y a lo mejor ese algo que tengo antes es que me apetece estar con mis hijas un rato más, ¿no? Al final, si te organizas, pero sacrificas cosas. Yo hace mucho tiempo que no tengo un fin de semana completo porque todas las tareas que se van acumulando, pues al final, aunque trabajo mucho desde casa, pero tengo que sacar tiempo el fin de semana para ir con ello adelante. Y además ahora estoy escribiendo otro libro más, el 7º, en fin, es que esto es un rollo. Has comentado que formas a directivos para hablar en público, pero ¿cuál es el principal secreto para vencer el miedo? Es decir, a la gente que esté en su casa ahora mismo viéndonos, ¿qué les dirías? El miedo no desaparece nunca. Yo he hecho mucha televisión en directo, hago muchos eventos, presento muchas cosas, pero cuando hemos empezado este programa, yo esta noche pues estoy nervioso aquí, oyéndote a ti, y es que así debe ser, porque si estuviera tan relajado como si estuviera viéndoos a vosotras desde mi casa, perdería la capacidad de reaccionar. Luego tengo que tener una cierta dosis de tensión. Lo que yo le explico a la gente es que es como el estrés. Si tú controlas el estrés, sacas partido del estrés, ese día que llegas a trabajar y notas que te has puesto las pilas, pero si el estrés te domina por completo, te vuelves inútil. Lo mismo pasa hablando en público. El miedo nunca desaparece por completo. Hay que tratar de encapsularlo y sacar partido de él. Y este es el primer consejo. No se obsesione usted con erradicar el miedo. No, es que he visto un orador, lo hace muy bien, tiene 0 miedo. No, tiene miedo y lo controla, que es bastante distinto. ¿Y cuál es el principal error que solemos cometer todos cuando nos ponemos delante de un público, delante de una cámara incluso? Yo tengo una conferencia que se llama Los 10 errores imperdonables cuando hablamos en público y cómo evitarlos, ¿no? El primero tiene que ver con el miedo, el segundo es la falta de ensayo, somos muy perezosos, el tercero es que no nos estructuramos la información y es una cosa muy sencilla. Si al final lo que la gente se queda es planteamiento, nudo, desenlace. Chico encuentra chica, chico pierde chica, chico recupera chica. Cuéntalo así y la gente te seguirá con las variaciones que quieras hacer. Luego también otro error muy habitual tiene que ver con la gente que no quiere hablar porque dice que su voz es muy fea. ¿Comparada con qué? Su voz es muy fea. Porque si usted va a trabajar en una empresa, pues lo que quieren es que sea elocuente. Da igual que tenga la voz de Montserrat Caballé o de un actor de doblaje. Y otro error muy común es los problemas que nos genera el lenguaje no verbal. A mí me pregunta mucho la gente, ¿qué tengo que hacer con las manos cuando hablo en público? Y siempre les digo lo mismo, digo, es que la pregunta está mal hecha. ¿Serías capaz de hablar sin utilizar las manos? ¿Te has visto hablando por el móvil alguna vez en un escaparate? Yo os animo a que a las 6, la próxima vez que estéis hablando por el móvil por la calle, Rocío, os fijéis en un escaparate y vais a ver que estáis... ¿Por qué hacemos eso? Porque lo necesitamos hacer. Pero también hay un componente de carisma, ¿no? ¿Cómo se fomenta eso? ¿Cómo llegas a eso? Todo se aprende. Todo se aprende. Al final, los grandes oradores no están haciendo a alguien ahora en una maternidad en España y le han dicho a la madre, ha tenido usted un orador. Le han dicho que ha tenido un niño o una niña. Para que lleguen a ser grandes oradores, sobre todo formación. Hay grandes oradores, hay grandes presentadores de televisión, vosotros lo sabéis, que son gente muy tímida. Y de repente, frente a la cámara, cambia radicalmente su personalidad. Es una cuestión de aprender. El carisma a lo mejor no se aprende, pero la solvencia, el tener oficio, tener organización sí que se aprende. Eres muy activo en Internet, concretamente en Twitter, tienes tu página web, un blog. ¿Crees que al final las redes sociales van a hacer que la figura del periodista desaparezca? No, yo, fíjate, el otro día estuve viendo en un programa de radio un debate con 3 grandes responsables del entorno del community manager y ellos lo que decían, y me alineo perfectamente con esos comentarios, es que esto no solo es una nueva profesión, sino que es una profesión y una tarea muy necesaria. A mí me parece que una de las cosas que tiene que hacer, por ejemplo, un estudiante de periodismo, de comunicación audiovisual, de publicidad, de cualquier carrera de ese tipo, es empezar desde lo más rápido que pueda
a generar en redes sociales su propia marca personal. Y eso se genera con contenido propio tuyo que tú manejes. Porque si te dedicas a retuitear lo que hacen todos los demás, a hacer los mismos comentarios que hacen todos los demás, solamente a criticar, haces lo que hace todo el mundo, introducir ruido. Piensa en que eres especialista. Es que lo único que domino es mi barrio. Bueno, pues habla de tu barrio. Si a lo mejor llega un momento en el que la hiperinformación local es una forma de trabajo. Yo creo que hay grandes oportunidades por explotar y ahora además con directos, con todo lo que se puede hacer en redes, a mí me parece una oportunidad y desde luego no lo veo como un inconveniente. De hecho, en nuestra universidad y en todas hay cada vez más asignaturas relacionadas con la digitalización, las redes, el posicionamiento, la gamificación de contenidos. Lo que pasa es que parece que estamos en una era en la que cualquiera puede opinar, cualquiera puede ser periodista hoy en día. ¿Cómo diferenciar esa información veraz de la que...? Yo creo que el lector de Twitter, de Facebook, seguramente no tiene las herramientas para diferenciar. Y la diferenciación va a venir por parte de quien puede contratar a ese presunto periodista. Yo creo que eso sí lo tenemos salvaguardado. Va a haber gente que identifique claramente qué periodista tiene contenido y qué periodista no tiene contenido. Mirad, hay un ejemplo relativamente reciente de esto, que además supongo que conoceréis, todo lo que tiene que ver con Maldita Hemeroteca, Maldito Bulo. Estos chicos empiezan a hacer algo como poco menos que un hobby. De hecho, los responsables de la redacción en la que trabajaban no sabían que eran ellos quienes hacían esto. Hacen algo tan singular, tan documentado, tan bien trabajado, que se han hecho un hueco profesional, pero además un hueco de todo tipo. Ahora incluso quieren que vayan a programas docentes a explicar lo que hacen. Eso es lo que marca la diferencia. Insultar, poner informaciones que son falsas, retuitear informaciones que son fake news, no vale para nada, pero la profesión te va a depurar. Otra cosa es que estemos engañando a muchos consumidores de esas redes sociales y eso lo notas en las conversaciones que tiene la gente que no es de este mundo. Hablando un poco de tecnología, en alguna ocasión te he escuchado considerarte a ti mismo un término un poco extraño, nomofóbico, ¿no? Ah, sí. Explícanos qué es. Esto es una cosa que viene de algún estudio de alguna universidad norteamericana, seguramente de Wisconsin, porque en Wisconsin la gente debe estar aburridísima y las universidades solo hacen estudios, y hace mucho tiempo fueron los primeros que identificaron los problemas que tenemos con el móvil. Entonces ellos, en inglés, la nomofobia viene de no mobile phobic, ¿no? La fobia a quedarte sin móvil. Yo me identifico con eso. Yo recuerdo en aquel estudio que decían, ¿usted volvería a su casa cuántas de cada 10 veces si se hubiera dejado el móvil? Yo hice el test y me salía 10. Bueno, no me salía 11. De 10, pues por poco. Yo creo que al final, como herramienta de comunicación, localización, para las redes sociales, para que te puedan encontrar, pues yo me identifico con la nomofobia. O sea, yo lo paso mal si no llevo el teléfono móvil. De hecho, me han pedido el móvil ahí cuando he entrado al plató y he dicho, no, el móvil me lo quedo yo. Ahora vamos a hablar un poco de polémica, ¿vale? Tenemos, sí, polémicas un poco varias, ¿vale? Venga, vale. Tenemos tiempo para que te extiendas lo que necesites. Muy bien. Entonces, parece que está un poco de moda ahora que la mujer presente deportes en televisión. Ya hace tiempo de esto, hace como 5 o 6 años. Sara Carbonero, ¿no? Exacto. Desde a raíz de ella. También se mande a mujeres como reporteras a mundiales, a partidos de fútbol. No sé hasta qué punto es bueno, porque ¿realmente no crees que seguimos ejerciendo como azafatas en este mundo de hombres? ¿O es que realmente se piensa que la mujer sabe más de deportes que un hombre? Yo creo que si tú pones a presentar a una mujer porque es guapa, estás cometiendo el error que se cometía antes, no ponerla, pero multiplicado por 10. Porque simplemente lo haces porque crees que vas a captar el cerebro menos amígdala del hombre porque va a haber una chica guapa y porque además empezó a hacerlo una cadena de televisión por casualidad en el caso de Sara Carbonero. Si tú lo que haces es que haya periodistas, mujeres periodistas, que hacen cosas que están a la altura de los hombres periodistas, estás poniendo a la gente en igualdad de condiciones. Yo no creo que per se tengas que poner a una mujer. Tienes que poner al mejor. Sea mujer, sea hombre o sea medio pensionista. Me da absolutamente igual. Yo me he criado en una empresa pública, con los problemas que tienen las empresas públicas, pero nosotros vivíamos en un entorno de igualdad. Yo he tenido más jefas, más directoras de antena que directores de antena. Y he tenido siempre compañeras en la redacción de deportes haciendo todo tipo de funciones. A mí esto nunca me ha parecido extraño. Me empezó a parecer extraño que se hablara tanto de ello en televisión cuando de repente aparecieron presentadoras que algunas tenían bastante conocimiento de lo que contaban y otras claramente no tenían ningún conocimiento.
como si me pones a mí a presentar un programa de información meteorológica o de física cuántica. Yo de física cuántica sé solo 2 cosas, física y cuántica. Esa es tu opinión y la verdad que la comparto. Y yo mi opinión es que creo que las mujeres que ponen realmente noticias deportivas, como una reportera que está a pie de campo, creo que es la moda, ¿no? Más que... Pero luego al final... Siendo sincero. Yo creo que hubo un momento, una moda, que las televisiones se copian siempre. Esto es además normal, forma parte del negocio. Ahora concebimos que los programas de televisión es muy normal que haya 2 presentadores. Esto de repente hubo una cadena que es la que empezó a hacerlo y todos lo copiaron. Cuando aparece el fenómeno de una presentadora que es guapa, que parece que lo cuenta bien, pues todos los demás siguen esa senda. Claro, a lo mejor no había chicas suficientes o no había presentadores suficientes para cambiar todo el plantel de presentadores y pusieron a gente que no dominaba lo que contaba. A mí hacerlo porque lo hagan los demás me parece mala política. Pero yo creo que ahora mismo en la televisión hay algunas chicas, por ejemplo, haciendo pie de campo, que son muy buenas y que cuentan cosas que son muy interesantes, y yo tampoco creo que se aprovechen de su condición femenina porque eso, por ejemplo, baje las barreras de los futbolistas o de los deportistas profesionales, de sus cautelas, porque como están hablando con una mujer, a lo mejor bajan la guardia. Tampoco creo que pase eso, porque si no, estaría pasando constantemente en Estados Unidos, que tiene mucha más experiencia en el deporte y en la comunicación que nosotros, y no pasa. Vamos a hablar ahora de deportes. Por ejemplo, en Francia, en los años 90, era pues casi habitual que se acusase veladamente a los deportistas españoles de dopaje. ¿Hasta qué punto esto era cierto? ¿Había un poco de envidia? ¿Qué crees tú? A ver, voy a decir aquí 2 cosas que parecen contradictorias, pero son complementarias. Si tú ves los datos de deportistas que han sido sometidos a procesos de dopaje, que ha habido denuncias, cómo acabaran o cómo dejaran de acabar, España es el país europeo que más casos tiene, después de acabar a todo lo del antiguo telón de acero y el dopaje de Estado. Eso por un lado. Por otro lado, cada vez que ha habido un caso confirmado o no confirmado, ha habido algunos países de nuestro entorno, seguramente Francia, el más destacado, que han aprovechado eso para darnos caña inmerecida, para cuestionar los éxitos del deporte español, que desde luego no se sustentan en situaciones de dopaje. Es muy llamativo que esto lo digan los franceses, teniendo en cuenta que uno de sus grandes héroes es Astérix, cuya fuerza le viene de la poción mágica, que tiene pinta de ser doping. Bueno, ¿y dirías que, por ejemplo, ahora España está al 100% limpio? No podría decirte. No podría decirte porque los malos van demasiado rápido tecnológicamente en relación con los que reaccionan en búsqueda de la maldad. O sea que podría darse la tristísima circunstancia de que ahora hubiera un deportista español, un equipo español al que todos estamos alabando, y que de repente, dentro de 3 años, la evolución, los contraanálisis, las pruebas que quedan para mucho tiempo, las muestras, de repente nos dieran la mala noticia de que ese deportista o ese grupo de deportistas hoy se estaban dopando. Por eso no me atrevo a decir que todo es absolutamente limpio, aunque lo creo. Pero no me atrevo a decirlo con rotundidad porque, como hemos vivido casos de este tipo, me estaría pillando los dedos y mi conocimiento médico no llega a ese extremo. Tú que has cubierto la información deportiva durante tantos años, ¿te imaginabas que la máxima estrella del Real Madrid dejara el club con tanto fútbol por delante? Pero esto ha pasado más veces. Nosotros somos muy caso? jóvenes, Marta, tú y yo sobre todo, yo más que tú, pero Alfredo Di Stéfano se fue del Real Madrid y se fue a jugar a otro equipo. Si normalmente cuando hablamos del mercado laboral empezamos a pensar que alguien cuando está más de 5 o 6 años en una empresa ya debe pensar en otros horizontes, ¿por qué esto no le puede pasar a un futbolista, ¿no? ¿Por qué es tan extraño que alguien deje un club y se vaya? A lo mejor Cristiano Ronaldo tiene intereses, quiere estar más cerca de Milán porque le gusta la pasarela de Milán, porque le gusta o quiere pasar frío en Turín, o el río Po le ha seducido, no tengo ni idea, pero yo creo que deberíamos empezar a no asustarnos tanto porque los deportistas cambien de emplazamiento, teniendo en cuenta que además el deportista es un profesional, ¿no? Igual que no le pides al director de recursos humanos de una empresa que se bese el escudo de su empresa cuando paga la nómina a los empleados, sin embargo se lo pedimos a los futbolistas y muchas veces vemos que son situaciones completamente falsas. Y con esta salida de Cristiano, ¿quién gana y quién pierde?
No sabría decirte si el Madrid pierde porque da la impresión de que Cristiano ya se había ido, ¿no? Entonces, cuando uno dice me voy, ya se ha ido y lo mejor es empezar a reestructurarte. Lo que sí está claro es que en el Real Madrid hay un cambio de ciclo y es bastante difícil que el Madrid mantenga, ojalá le vaya muy bien a Julen, la situación de años anteriores. Y Cristiano yo creo que no va a la Liga mejor para sus virtudes como goleador. Esa es mi impresión. Yo creo que le habría ido mejor volviendo a la Premier, pero vamos, es muy probable que me equivoque. Jugadores como Messi o Cristiano Ronaldo han defraudado a la Hacienda española, porque parece que a los futbolistas se les perdona y, sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, algún político que le salpica algún caso de corrupción, se abren debates, programaciones especiales, y con los futbolistas esto no pasa. Porque a veces el aficionado se toma la afrenta contra la estrella de su equipo como si fuera una afrenta personal. Si se meten con Messi, hay seguidores del Barça que piensan que se están metiendo con Barcelona y con Cataluña. Si se meten con Cristiano Ronaldo, parecía que era contra el Real Madrid. Yo creo que ese es el primer factor. Y sin embargo, cuando se meten contra un político, aunque sea del partido al que tú votas, no sientes esos colores de camiseta de una manera tan extrema. Pero yo creo que al final no somos tan permisivos con el futbolista, ¿eh? Cuando aparecen casos, incluso en los clubes que soportan al futbolista que se mete en el lío, la gente empieza a mirar de otra forma a la estrella. Esa es la percepción que yo tengo. O sea, que en el fondo hay cierta justicia poética en este asunto. Pero por defraudar a Hacienda vimos como Maxime Huerta, que fuera ministro de Sánchez, tuvo que dimitir y, sin embargo, Cristiano Ronaldo no ha dejado... Pero ha tenido que negociar con Hacienda, asumir una pena de prisión que no va a cumplir porque no tiene antecedentes. O sea, al final, yo creo que cuando te metes con el Estado, aunque sea el de Liechtenstein, es mucho más potente de los que intentan meterse con el Estado, creen inicialmente, ¿no? No sé si hay más casos de políticos de los que conocemos, no sé si hay más casos de futbolistas de los que conocemos. Si nos centramos en los que conocemos, al final siempre acaba el brazo de la ley imponiéndose de una u otra forma, creo yo, ¿eh? Vamos a hablar un poquito del fracaso de España en el Mundial, que sin duda hay mucho... Duele mucho, duele mucho. Hay mucho que analizar. ¿Quién tiene la culpa inicialmente? ¿Es Lopetegui, marchándose a horas antes, el Real Madrid, los jugadores, el equipo? ¿Quién tiene la culpa? Hay una serie de televisión que ven mis hijas que se llama Una sucesión de desgracias encadenadas, que está por la segunda temporada ahora, ¿no? Esto es un poco lo que pasó ahí. Mal el Real Madrid por pensar en un entrenador que tenía contrato en vigor, seguramente mal Julen por no haber aplazado esa negociación hasta que el Mundial por lo menos hubiera arrancado, pero al mismo tiempo él a lo mejor pensó que esa oportunidad solo pasa una vez por delante de tu puerta. Mal el presidente de la Federación por tomar una decisión tan tajante, y mal en general el fútbol español, porque yo creo que por encima de todo lo que ha pasado es que nuestros futbolistas no han llegado en forma al Mundial. A nuestros futbolistas les pesaban los 60 partidos que más de uno ha jugado esta temporada. Y esto es un círculo vicioso. El fútbol genera mucho negocio, el negocio necesita partidos, la televisión necesita partidos. Esto no va a parar. Luego, a lo mejor para volver al éxito de hace 8 años necesitamos superhombres más que personas y futbolistas. A muchos nos daba la impresión de que no había unión en el Yo equipo. creo que era algo más físico, fíjate. Aunque luego, claro, también esto, el otro día viendo el partido que jugó Croacia en la semifinal del pasado Mundial, hay un momento en el que parece que están completamente hundidos hasta que por casualidad meten un gol, ¿no? Arsenio Iglesias, el que fue entrenador del Real Madrid y antes entrenador del Deportivo de La Coruña, hizo la que para mí es la mejor definición de un equipo de fútbol. Dijo, un equipo de fútbol es un estado de ánimo. Esta Croacia que parecía completamente hundida con Inglaterra, de repente mete un gol y los que no corrían se habían tomado la poción mágica de Asterix. Empezaron a correr todos porque en el fondo es un estado anímico. Yo creo que eso no lo tenían los nuestros. Se vio claramente en el partido contra Rusia. Yo en el minuto 5 ya dije, esto tiene muy mala pinta. Ese es el reto que tiene Luis Enrique ahora, unirlos de nuevo, mejorar ese estado psicológico. Sí, y además hay una cosa que se llama Copa de las Naciones, me parece, que no sé por qué es un sistema nuevo. Los próximos partidos que tiene España en septiembre son, si no recuerdo mal, Inglaterra y Croacia. O sea, semifinalistas del Mundial. Más le vale a Luisín ponerse las pilas rápido. ¿Qué te parece el fichaje de Luis Enrique? Yo no habría escogido a Luis Enrique de la terna que había. Sí que le habría puesto en la terna porque me parece un gran entrenador. Pero a mí no me acaba de convencer su fútbol y creo que tiene que moderar
su relación con la prensa y en las primeras declaraciones que ha hecho sobre esto parece encasillarse en lo mismo, ¿no? Entonces España lo que necesita, la selección española, es reclutar seguidores, no reclutar a personas que pongan en duda su ánimo de la selección española, porque no olvidemos que España es un país de clubes en el fútbol. La gente es más del Madrid, del Atleti, del Barça, del Español, del Betis, que de la selección. Luego la selección tiene que hacer el doble de trabajo que hace Croacia en Croacia o que hace Inglaterra en Inglaterra o Francia en Francia. Pero sin embargo la selección nos ha unido a todos, ¿no? Sí, sí. Esa explosión de banderas que vimos hace unos años. Pero nos une el triunfo, porque cuando juega España, ganamos o pierden. No hay término medio. Nadie asume la derrota. Ha perdido España, hemos ganado. Así somos. Quien quiera que nos compre. Y volviendo un poco al tema de los ministros, el anterior ministro de Cultura y Deporte confesó públicamente que no le gustaba el deporte. ¿Crees que el ministro de Cultura y Deporte debe de ser experto en deportes? Pues mira, no me lo había planteado hasta que hizo esas declaraciones Maxim. Entonces inicialmente dices, hombre, parece muy importante el deporte, pero claro, es ministro de Cultura. Vamos a preguntarle por ejemplo, todas las musas. ¿Le tienen que gustar las 7? ¿Le tiene que gustar la arquitectura, la escultura? A lo mejor resulta que damos con un ministro de Cultura que odia la escultura. ¿Le inhabilita eso para ser ministro? Yo al principio pensaba que debía gustarle el deporte o por lo menos no repelerle. Luego la verdad es que, reflexionando sobre esto, he llegado a la conclusión de si pones un secretario, o en este caso secretaria de Estado para el Deporte, que domine la materia, pues ya la sensación que tú tengas en relación con el deporte pasa a un segundo plano y lo importante es que sepas gestionar bien, que pongas a las personas adecuadas en cada sitio y que manejes los recursos, las perras, como Dios manda. Por lo tanto, así debería de ser el perfil del ministro de Cultura y Deporte. Claro, mejor que gestione, que sepa mucho de cine, que sepa mucho de deporte o que se haya leído toda la obra literaria de todos los escritores españoles que forman parte de la Real Academia de la Lengua Española. Lo has mencionado antes, tienes 2 hijas. ¿Qué te gustaría? Lo he mencionado varias veces. La verdad que sí, varias. ¿Qué te gustaría, ¿a qué te gustaría que se dedicaran ellas en un futuro? Quizá periodistas, ¿les aconsejarías? ¿Deportistas? ¿Pilotas de Fórmula 1? No me gustaría que se dedicaran al mundo de la comunicación, pero no porque yo tenga ningún prejuicio, ¿no? Sino porque entrara otra cosa distinta en mi casa. Mi mujer es directora financiera, tampoco me gustaría que mis hijas se dedicaran a eso, porque a mí como padre me gustaría que ellas estuvieran en una materia que nosotros no conociéramos y eso nos haría crecer como familia, ¿no? Porque si se dedican al derecho internacional, que no tengo ni idea, pues aprenderemos todos. Y sobre todo lo que quiero es que sean felices. Tengo hijas que tienen perfiles completamente distintos, una es muy deportista, es muy temperamental, la otra tiene otro estilo completamente distinto. Aprendes mucho viéndolas, es dificilísimo educar gente, o sea, esto es una cosa que a mí no me lo habían contado, pero bueno, va la cosa razonablemente bien. Prefiero que no se dediquen al mundo de la comunicación, pero de verdad no porque me genere ningún problema, sino porque entren otras cosas en mi casa. Pero en la generación en la que han nacido, seguramente el día de mañana sean más nomofóbicos que nosotros, pero muchísimo. Bueno, fíjate, a ver, mis hijas tienen, voy a ponerlo en contexto, 12 y 10 años. No tienen móvil, la mayor no tiene móvil, no tienen consolas, no tienen videojuegos, porque yo tengo un plan, y además con mi mujer, o sea, tenemos un plan los dos, pero estoy aquí yo solo, por eso digo yo tengo un plan. Claro, no tenemos caso de éxito, porque todavía no son adultas, pero tenemos muy claro en qué fase queremos que accedan a cada uno de esos contenidos. Mi hija mayor, Laura, yo creo que no es una infeliz por no tener un teléfono móvil. Además, hace algo, un poquito menos de 3 años, cuando nosotros compramos a nuestro perro, yo tengo un Braco de Weimar, ¿no?, que se llama Draco, yo les dije a mis hijas, ¿qué preferís? ¿Un perro o una consola de videojuegos? Y mi hija Virginia dijo, un perro que no hay que apagarlo. Entonces esta frase Realmente. Es fantástica. Claro, mi hija concibe el perro como entretenimiento total, aparte de las responsabilidades y todo esto que tú solo tienes que inculcar al niño no viene de serie lo de preocuparte del perro, pero me gustó mucho esa reflexión. Antes decías que hacía tiempo que no tenías un fin de semana completo, ¿no?
Si lo tuvieses, ¿qué harías? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Soy poco original en esto, porque le preguntas a la gente, ¿qué haces en tu tiempo libre? Pues estoy con la familia, voy al cine, leo... Claro, no sale nadie y dice, no, yo soy asesino en serie. Pues yo doy ese perfil. O sea, no el de asesino en serie, perdón. Doy el perfil... ¿Qué haría? Yo creo que todos tenemos viajes pendientes. Yo tengo viajes pendientes. Me gusta mucho salir a hacer ejercicio por el monte y hacer recorridos. Y esto ahora lo vamos recuperando de nuevo mi mujer y yo, porque ya mis hijas tienen edad de aguantar una caminata. Pues seguramente estas cosas haría. Y ya no te quiero ni contar sobre lectura. La cantidad de libros que tengo y me gustaría leerme y no me he leído, pues ya supera a los que tengo y me he leído, pero entiendo que esto nos pasa a todos. O sea, no haría nada súper original, así que esté todo el mundo tranquilo que no llevo armas. ¿En qué faceta del periodismo no te verías en la vida? ¿Prensa rosa, el gabinete de un partido político? No me gusta la prensa rosa, pero no me gusta la prensa rosa porque es que no me interesa el contenido. No me interesa, incluso en mi entorno más próximo, ¿no? Saber lo que le pasa a la gente, le deja de pasar. No me gusta esa parte, pero no porque lo desprecie, me parece igual de digno que lo que hacemos cualquiera de los que estamos aquí o cualquiera de los que están detrás de las cámaras. Lo que pasa es que yo con ese contenido es que no sabría moverme, ¿no? La materia prima despierta un interés entre 0 y ninguno en mi cabeza, entonces sería un pésimo profesional. Ese uno. Y luego... me gustaría saber más de relaciones internacionales de lo que sé. Luego ese es un contenido o un tipo de información al que me gustaría dedicarme, pero que sé que no estoy capacitado. Y es una pena. Y ya no me da tiempo. Necesitaría otra vida para aprender idiomas y derecho internacional. ¿Cuál sería el plan perfecto con tu mujer y tus hijas? Mujer y mis hijas, ¿verdad? O sea, tengo que meter al perro en eso, porque si no... Pues mira, un fin de semana un poquito largo, que pudiéramos ir a un sitio, si es verano, que tuviera playa, donde los perros sean bien vistos y no que te encuentres que no, aquí no, esta playa no, este bosque no puede llevar al perro suelto, es una cosa que me desespera. Y si ampliamos un poco el radio, Portugal, Alentejo, la costa alentellana, animo a todo el mundo a que descubra esa zona de Portugal, que no es el Algarve ni es Comporta, que está tan de moda, o sur de Francia, la zona de las Landas. Ahí si fuera un poco más amplio el radio, si no, cualquier sierra a 200, 300 kilómetros de mi lugar de residencia. Bueno, Javier Reyero, se nos han quedado preguntas en el tintero, Qué pena. pero hasta Venga aquí... otro día si queréis. No, haremos una segunda parte. Hasta aquí, ¿qué tal has estado? ¿Has estado cómodo? Bien, la verdad es que me ha parecido... Yo lo he pasado muy bien. No sé, los espectadores que lo estén viendo dirán si les ha parecido un mamotreto o ha sido un rato interesante. Yo me he encontrado muy a gusto con vosotras. No he visto nada que no me esperara para mal y he visto cosas que no me esperaba para bien. Así que enhorabuena. Como ves, el nombre es una careta. Todos tenemos caretas. Pues muchísimas gracias, Javier, y Muchas hasta veces. siempre. A vosotras.